Muy buenas tardes a todos. A continuación vamos a definir algunas preguntas de contabilidad específicamente. Para comenzar vamos a hablar de los elementos del estado de situación financiera. Para comenzar con esto es muy simple, son solamente cinco, que serían ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio. Básicamente vamos a definir cada uno y dar los ejemplos rápidamente. Para comenzar, vamos a hablar de los ingresos. Los ingresos es básicamente todas las entradas de dinero, sea por clientes o por los objetos que nosotros vendemos, o por ejemplo los servicios que nosotros también vendemos a nuestros clientes. O por ejemplo, puede ser también todos los objetos que al nosotros ponerlos a producir, posteriormente vamos a vender esos productos por esos específicos elementos, por ejemplo, así decirlo, máquinas o computadores. Sin embargo, de eso vamos a poner unos ejemplos después relacionados a los activos. Sin embargo, para terminar, los ingresos son básicamente esas entradas de dinero. Como por ejemplo, ¿qué entrada de dinero podríamos tener? Por ejemplo, la venta de panes, si es que nuestra organización es una panadería. También podría ser los ingresos de algo que no sean panes, en pocas palabras, no son nuestro objeto social, sin embargo, si son ingresos que nos están llegando en la empresa, eso hay que diferenciarlos muy claramente. Y por último ejemplo, sería básicamente todos los ingresos que nos entra, también por así decirlo, vamos a decir, por ejemplo, cuando en un banco, en una cuenta de ahorros, nosotros ponemos nuestro dinero, bueno, estamos generando dinero con nuestro dinero, sin necesidad de gastar. Ya hablando de los gastos específicamente, unos ejemplos rápidos de los gastos, como había dicho anteriormente, son todos los gastos o el dinero que nosotros gastamos para poder producir un producto o algo que nos genere ingreso. Como por ejemplo, si nuestra panadería, seguimos con el ejemplo, son de básicamente solo panes, pero por ejemplo también por ejemplo vendemos pasteles o empanadas, básicamente son ingresos perdón, son gastos de por ejemplo los panes específicamente, como sea cronológicamente, el trigo, eh, la harina de pan con la que hacemos nuestros panes y también nuestros panes, todo eso es un gasto. Y también, por ejemplo, todos los gastos de los elementos para hacer una empanada, la papa, la carne, etc. Esos básicamente serían algunos ejemplos sobre los gastos. Y ya para terminar vamos a hablar de los otros tres activos, pasivos y patrimonio. Los activos básicamente son todos esos elementos, sea dinero o también, como había dicho anteriormente, no solamente dinero, sino objetos con el que vamos a producir dinero, por ejemplo, computadores o maquinaria. Como decía, todos los activos son todos esos objetos o dinero que al hacer una inversión o a ponerlos a producir, sea por servicios o sea por ejemplo, vender más productos, básicamente nos van a dar dinero. Y a continuación vamos a hablar de los pasivos. Los pasivos son básicamente todos esos dineros o todas esas deudas que tenemos con entidades externas o también de hecho con nuestra misma empresa. Básicamente, para comenzar con los de nuestra empresa, serían las obligaciones financieras. Esas obligaciones financieras son básicamente pagarle a todas las entidades o todas las personas de nuestra propia organización por sus servicios, básicamente como por ejemplo los contadores, por ejemplo los administradores, entre otros. Y ya hablando de los otros dos ejemplos, que serían los proveedores y las cuentas por pagar, vamos a comenzar con las cuentas por pagar. Básicamente las cuentas por pagar son todas nuestras deudas que tengan que ver con una entidad o por ejemplo, vamos a decir un banco, por ejemplo, que le demos dinero o por ejemplo le demos dinero a otra organización, etcétera. Esos son algunos ejemplos de las cuentas por pagar. Y ya hablando, por ejemplo, de los proveedores son básicamente todas las personas que nos están dando acá, obviamente nosotros les damos nuestro dinero y ellos nos dan, por ejemplo, materias primas o por ejemplo nos dan activos físicos, tangibles, como por ejemplo computadores con los que nosotros vamos a, por ejemplo, tomar llamadas y tener dinero posterior a ese servicio. Para terminar vamos a hablar del patrimonio. El patrimonio básicamente es todos nuestros bienes, derechos y entre otras cosas propias de nuestra empresa u organización. Eso puede ser activos o incluso activos tangibles o intangibles como lo son dinero o computadores. Para hablar del patrimonio tenemos tres ejemplos. Vamos a comenzar primero que todo con la reserva. La reserva es básicamente todo ese dinero que nosotros tenemos en nuestra empresa, pero bueno, ese dinero por cierto viene de lo que viene siendo
otro aspecto que vamos a tocar más adelante, pero esa reserva es todo su dinero, todos sus activos en general, tangibles o intangibles, que nosotros tenemos destinado a algo a futuro. Puede ser, por ejemplo, una futura inversión, una futura deuda, etc. Esto es dinero que es, como lo dice el nombre, una reserva, algo que nosotros tenemos que tener por seguridad. Y a continuación vamos a hablar de los aportes sociales. Los aportes sociales son básicamente todos esos dineros o, bueno, como había dicho anteriormente, activos tangibles o intangibles destinados a una empresa diferente a nosotros, por ejemplo, puede ser a una fundación sin ánimos de lucro. ¿Por qué se diferencia este aporte social a una inversión? La inversión es algo que tú pagas y vendes algo para generar más dinero, puede ser el 10% de la inversión inicial, etc. Es por eso que se diferencia. Si tú haces un aporte social, tú no esperas recibir dinero. Si te dan dinero por hacer ese aporte, vaya y venga. Pero no estás esperando recibir un dinero legalmente por esa inversión. Y ya para terminar, vamos a hablar, teniendo en cuenta, como había dicho anteriormente, las reservas. ¿De dónde sale ese dinero? Básicamente de la utilidad neta. La utilidad neta, por cierto, se saca con base al estado de resultado, teniendo en cuenta todo lo que vamos a poner ejemplo de vender panes todo este mes vendiendo panes y todos los gastos que nosotros tuvimos este mes haciendo esos panes o tratando de vender esos panes, básicamente. También en los gastos vamos a incluir los impuestos de renta, como puede ser el impuesto de renta y también la reserva legal, que también es un impuesto del 10%. Por eso es que eso contiene en los gastos también los impuestos, porque es algo que nosotros tenemos que finalmente restarle a toda nuestra producción del mes, a todo el total de dinero que nosotros tuvimos, para poder lograr la utilidad neta. Ya con la utilidad neta vamos a poner 1.000.000 de pesos vendiendo panes por todo este mes. Eso va a ser nuestro patrimonio, porque es el dinero que nosotros nos llegó por una venta de panes este mes, por consecuente ese dinero es de nosotros. Si nosotros queremos ponerlo como básicamente, como ya es de nuestro patrimonio, ya es plata libre básicamente de nosotros, eso se convertiría en una reserva, como había dicho. ¿Por qué? Porque en una reserva puedes guardar dinero de ese mes para comprar más activos, para comprar otra infraestructura o entre otras cosas. Y eso sería todo el día de hoy.